Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes con esa animosidad y sobre todo también con ese buen estado de ánimo con el que debemos de amanecer todos los salvadoreños, sin duda alguna, a raíz de todos los acontecimientos que están marcando esta emergencia a nivel del mundo y por supuesto también en nuestro país. Vamos desde luego esta mañana a continuar manteniendo esa frente en alto, ¿verdad? Afrontando y acompañando las medidas que se han implementado por parte de las autoridades para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en nuestro país. Ya las últimas datos muestran precisamente que tenemos más casos en nuestro país, por lo cual pues desde ya le invitamos a usted a que mantenga siempre esa línea de cordura, no estar desde luego expuesto demasiado hacia lo que podría ser el medio ambiente y especialmente cuando se trata de estar juntos. Hay que evitar ese tipo de situaciones. Por supuesto también evitemos el pánico. Infórmese bien, hay medios oficiales dentro de la estructura de gobierno como también los tradicionales medios de comunicación. Aquí estamos, de cara al sol, trabajando, dándoles a ustedes las informaciones y los puntos de vista con relación a la orientación pertinente que se requiere en este momento tan importante como el que vivimos hoy en día. Con 56 votos, diputados aprueban régimen de excepción por 15 días más en nuestro país. Arena, Gana, CD y PCN votaron para prorrogar por 15 días más la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Con 56 votos se logró este acuerdo. Con este consenso se extiende desde luego la vigencia del decreto que suspende los derechos de libre tránsito, manifestación pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio. Ante esa aprobación, el mismo presidente de la República agradeció a los diputados en su cuenta de Twitter, el mismo momento, en la cual pues decía oportuna la aprobación de este acuerdo, de este nuevo acuerdo que se llevó a cabo con 56 votos. Así es que interesante. Bueno, hoy me acompaña acá en nuestros estudios el contraalmirante René Francis Merino, ministro de la Defensa Nacional, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, buenos días a toda la audiencia de Canal 21. Aquí nuevamente para compartir con ustedes y aclarar si tienen algunas dudas de los aspectos más importantes que se están viviendo en esta emergencia producto del COVID-19. Gracias, ministro. Uno de los aspectos relevantes que desde luego se dio en el contexto de esta situación de emergencia es la actuación inmediata de la Fuerza Armada, pero también los inconvenientes que se generaron a partir de las detenciones. Bajo esta misma lógica de poder de alguna manera comprender que es necesario quedarnos todos en casa, pero también entiendo que han habido cierto tipo de, digamos, de consideraciones o de un trabajo mucho más expedito para verificar si realmente quién anda en la calle y por qué anda y quién no anda realmente bajo las condiciones y los términos en los cuales se ha permitido, ¿cierto? Correcto, y lo que sucede es que hay una situación en la cual debemos de comprenderla todos los salvadoreños, que está la emergencia, está ese virus y también el país debe mantenerse en la medida de lo posible con las fuerzas vivas trabajando. Y eso hace que la situación sea un poquito más compleja de manejarla, pero es manejable, siempre y cuando toda la población colabore, porque si la población colabora,
hay muchas situaciones que se ven en la calle que pueden ser evitables y generar menos inconformidad o inconveniencias en todos los usuarios. Hay personas que andan haciendo, en verdad, pues el trabajo, andan haciendo lo que están autorizados a hacer, y esas personas agradecen todo lo que estamos realizando. Pero hay personas que andan al margen de eso, y ahí es donde la situación se complica. Pero, como lo repito, la importancia de los medios de comunicación en esta emergencia es en contribuir a divulgar la información y motivar a la población a que se quede en casa. Ministro, un aspecto sobre esto es la detención de las personas rumbo a un estado de cuarentena domiciliar o no. ¿Cuál era en algún momento, digamos, el punto medio para el cual ustedes creían que era conveniente, más allá del incumplimiento, de restringirlo, que podría darse una medida de esta naturaleza? Es que producto de esta emergencia, detenciones no han habido, que sea porque violó la cuarentena domiciliar. Okay. ¿No hay violación de derechos como en algún momento ha sido parte del debate? Es que se etiquetó el hecho de que usted, el caso de la Fuerza Armada, ubicaba a una persona, porque nosotros no hemos retenido a nadie y lo hemos mantenido bajo nuestro control, sino que estamos colaborando con la Policía Nacional Civil en los diferentes puntos de control, y cuando allí se detecta una persona que está violando la cuarentena domiciliar, inmediatamente la policía hace el procedimiento. Entonces se manejó de que han habido detenciones por eso, y fíjese que una persona detenida es aquella a la que se le han coartado los derechos que tiene y también en las condiciones en las que está. Lo detenido, usted llega a una Bartolina, está en la Bartolina, le quitan hasta las cintas de los zapatos, el cincho, lo ponen en unas condiciones de un... ¿Y en este caso cuál es? No, lo que hubo cuando el primer día, que no, por aspectos también legales a futuro y por las mismas garantías de las personas, la policía hace un censo, un documento en el cual anota las generales de las personas, las condiciones en las que está, porque eso es garantía también, claro, tanto para la autoridad como para la persona. Como un fichaje, ¿no? Sí, pero dicen, bueno, mire usted, porque se podrían dar muchas cosas. Ahí hace constar que esa persona llegó a tales horas, en buenas condiciones de salud, como haya llegado. El hacer ese proceso, que cuando se inició la emergencia, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó que era una pandemia, nosotros sabíamos, por ejemplo, en un vuelo que venía de afuera del país, cuántas personas venían, quiénes venían, y daba tiempo a todas las autoridades en documentar esa información. Ese proceso que se podría hacer anticipadamente en el caso de las personas que estaban violando la cuarentena domiciliar, que en las calles los encontramos, ese proceso lleva un cierto tiempo, claro, y por eso fueron llevados a las delegaciones, pero no en condición de detenidos, porque no se le han violado esos derechos. Y luego puestos en los centros de contención para que cumplan la cuarentena. Y lo que pasa es que debe de entenderse, porque hay gente que lo maneja como que ha sido una violación a los derechos de las personas, como que las fuerzas del orden se estaban excediendo de lo que está autorizado. Pero el concepto acá es que si la persona anda en la calle y no se sabe si es portadora del virus o no, entonces, ¿qué es lo que mejor le garantiza al resto de ciudadanos que esa persona no va a contaminar? Es tenerla controlada. Fíjese cómo se ha manejado hasta el momento de excelente. El Salvador es un ejemplo a nivel mundial. De la contención que claro, se ha hecho. Pero fue por eso, porque si usted ve las personas que han salido positivas, en su mayoría fueron personas que estaban en un centro de contención, o sea, estaban controlados. ¿Qué hubiera pasado si esas personas que no sabíamos al momento que ingresaron, si eran portadores, hubieran andado libremente, hubieran contagiado a más personas? Entonces ese es el mismo concepto actual, que al desconocer si la persona que anda
en la calle es una persona que tiene el virus y que puede contagiar a más, lo que se hace es llevarla a un centro de contención para ahí comenzar ese control. Y una vez haya cumplido el periodo de la incubación, en el periodo en que se pudo haber manifestado si estaba o no contagiado, más las pruebas que se hacen, luego quedará en su condición normal. Y ese es el concepto. Bajo ese concepto, usted se da cuenta que no hay ninguna alteración y ninguna violación, porque el hecho de hacer esa actividad también está legalmente autorizada, pues a través de los decretos que han aprobado la Asamblea Legislativa. Cabe destacar que mi pregunta va en consonancia, ministro, porque el atraso en la aprobación de lo que fue el día de ayer de este nuevo acuerdo es que había un debate precisamente entre Arena y Gana por el rol que tiene la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada para hacer cumplir la cuarentena domiciliar, que vence, por cierto, el 13 de abril. Arena pedía que se dejara claro en la normativa que las personas que fueran retenidas por transitar en la vía pública no fueron llevadas a sedes judiciales o centros de cuarentena, sino a sus casas para que cumplieran el resguardo. Con eso, según Arena, se estaría cumpliendo la medida cautelar emitida la semana pasada, por cierto, por la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, en el marco de la admisión de un trámite del habeas corpus con referencia a un caso del oriente del país. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Porque de alguna manera, ¿cómo queda ahora con este acuerdo? ¿Siempre irían a cuarentena o en este caso se estarían de alguna manera haciéndose los registros ligeramente para enviar a las personas a sus lugares de procedencia? Pues por los resultados, por la aprobación del decreto, indica que sí se dieron cuenta que era necesario mantener lo que el gobierno, lo que el señor presidente estaba solicitando, porque bueno, ellos propusieron lo que usted acaba de mencionar, pero al final eso no solucionaba el problema, no solucionaba lo que nosotros queremos, que es evitar la propagación. Y lo comprendieron porque de hecho lo aprobaron sí, en la forma prácticamente como lo ha solicitado el gobierno. Ahora, de alguna manera, organizaciones han cuestionado este régimen de excepción, especialmente por el hecho de que violenta el Estado de Derecho. Bien aclarado el punto, ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo? Entonces, sí, siempre, todo aquel que no logre justificar el por qué anda y ya ha salido de su casa va a ser enviado a cuarentena. Exactamente, va a ir a los centros de contención o centros de cuarentena controlados. Obviamente cumpliendo con todo lo que el mismo decreto autoriza y todos los decretos que ha sacado el Ministerio de Salud, que van regulando de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo está la situación también en cuanto a aquellos retenes? Porque es bien importante ver la forma en cómo se han logrado establecer, especialmente en aquellas arterias o carreteras estratégicas, ministro. ¿Se mantienen? ¿Y sí, cuáles son los mecanismos que se utilizan precisamente para evitar en algún momento extralimitar sus funciones, a las cuales en este estado en el que se encuentra el país les da facultades, pero también con ciertas limitantes, ¿no? Correcto. Bueno, punto característico es los chorros, las delicias, chorros, sí, ahí el conocido como las delicias. Tanto en la mañana es hacia San Salvador, del occidente hacia San Salvador, y en la tarde es hacia el occidente. Allí hay puntos de control combinados entre policía y Fuerza Armada. Y esto lo que permite es que, acuérdense que nosotros estamos siempre en apoyo a la Policía Nacional Civil. Y no obstante estar a diario actualizando a los señores comandantes de las unidades militares, quienes a su vez están transmitiendo todas las disposiciones a la tropa, también existe la presencia de la policía que valida alguna duda que se tenga, y como estamos ahí al lado, a la par, lo que hace que se consulta y al final, como les decía desde un principio, es la Policía Nacional Civil la que hace todo lo administrativo de estos casos. Eso garantiza que no se viole
ningún derecho, y ya sería una cosa catastrófica que tanto el soldado como el policía estuvieran violando o incumpliendo la ley. Entonces nosotros lo que hacemos es que a diario estamos actualizando para que las tropas también estén a tono con las actualizaciones y no vayan a estar violando ningún derecho que no esté afectado según el decreto que se ha sido aprobado. Bueno, hay un mecanismo de supervisión, de inspectoría, me imagino, que está al tanto de ver esa situación, ¿no? Sí, y adicionalmente a eso también hemos puesto números telefónicos a los cuales puede llamar la persona en caso sienta que están violándole algún derecho o que haya habido alguna violación, y nosotros de inmediato estamos haciendo las investigaciones. Fíjese que al momento de la Fuerza Armada no he recibido ninguna denuncia de una violación a los derechos de las personas. Lo que han habido son inconformidades de algunas personas que tal vez va tarde y le retienen un par de minutos más, y entonces eso le genera inconformidad y ya dice que eso no debería pasar, porque pero no ha habido queja de alguien que lo han golpeado, que lo han retenido de manera ilegal. Eso no lo hemos tenido. Se le pide su documento y que justifique por qué razón viaja. Exactamente, lo que hacemos nosotros es su identificación para saber qué es esa persona, y luego hay una infinidad de casos que se presentan. Pero como está la norma y el concepto, entonces allí ellos van viendo en qué categoría de esas caen las personas. Y eso es lo que se verifica, porque normalmente debería de andar, por ejemplo, una persona en un vehículo, pero van dos personas y ya entonces se ve por qué van dos personas y si esas dos personas están autorizadas a ir en ese vehículo. Y esas son las situaciones que se verifican a diario, y luego vienen otros casos que son los excepcionales, ¿no? Que vienen más de una persona, vienen 3 personas en un vehículo. Vamos a ver por qué. Viene una persona enferma, traen a un niño, viene el que viene conduciendo, pues son de la misma familia. Esos son los casos que ya se van resolviendo ahí. ¿Y existe un protocolo concreto para evitar no salirse, digamos, de los cánones que verdaderamente deben de existir? Porque a veces este criterio puede ser interpretado por algún oficial o por algún soldado de una manera diferente, y ahí es donde vienen, creo, los problemas, ministro. Sí, hay un protocolo, hay una guía que elaboró la Policía Nacional Civil, que es común para todos los que estamos apoyando este esfuerzo, que es la que lo va a orientar a uno. Ahí está escrito por qué. Es una función primaria que tienen porque siempre andan juntos, ¿no? De hecho, andan acompañando soldados, policías. Es la policía la que actúa y ahí resguarda, en este caso, el ejército. Exactamente, mire, fíjese que es interesante ese punto para tenerlo bien claro, ¿no? Nos hemos estado reuniendo con el señor ministro de Justicia, el director de la policía, el jefe del Estado Mayor Conjunto, para afinar detalles, y prácticamente lo que estamos aplicando es el concepto que aplicamos en el Plan Control Territorial, donde anda un policía con 2 o 3 soldados, porque eso le da la legalidad al actuar de la Fuerza Armada y la legalidad a las leyes, ¿no?, del país, y bajo ese concepto estamos trabajando. Recuérdense que dentro de ese mismo concepto han habido situaciones en que la Fuerza Armada ha estado sola en algún determinado momento, pero con una gran coordinación con la policía o con el auxilio, llamémosle así, inmediato de la policía para evitar violar la ley. Ministro, ¿cuál es el mecanismo que se tiene, me preguntan acá, con respecto a repatriar a sus connacionales que están en países de Centroamérica y que desean regresar a El Salvador, por ejemplo, por el lado de Nicaragua? Allí hay un trabajo, una participación bien activa de Cancillería, que hace sus coordinaciones. Nosotros, una vez se nos notifica que va a ingresar personal salvadoreño que se encontraba en el exterior, nos reunimos con el resto de autoridades competentes y aplicamos
la norma que está vigente actualmente. Quiere decir que cualquier salvadoreño que venga del exterior deberá pasar su cuarentena en los centros de contención y ahí entra salud, migración, aduanas, según sea el caso, la Policía Nacional Civil. En el caso de la parte marítima también se incorpora la Autoridad Marítima Portuaria y una vez que ellos han hecho todas las diligencias que les corresponde por ley, seguimos el procedimiento normal. Todo salvadoreño tiene derecho a ingresar al país. Sí, todo derecho. Pero hoy, por el estado de emergencia y para evitar la propagación de más casos, todos deben de estar sometidos a un proceso de cuarentena para lo cual son sometidos en estos centros de contención. Ese es el concepto. Así es. Claro, de ahí no nos movemos. Claro, ese es el concepto. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no deben de andar circulando en las calles y andan circulando? Entonces, se llevan al centro de contención porque aquí nos dieron una oportunidad, una facilidad a todos los salvadoreños, y es decir, que la cuarentena se cumple en la casa, porque de una u otra forma hay más comodidad en la casa. Y ese es el concepto, porque el que viene de afuera, él no puede ir a la casa porque puede hacer que no estamos seguros y pueda contaminar. El costo para ustedes hubiera sido mayor, ¿no? Mayor, claro. Entonces por eso es que se lleva mejor a los a un centros de contención. Andar cuidando y estar pendiente de cada uno hubiera sido mucho más difícil. ¿Cuántas son las detenciones que se tienen? Hoy andan arriba de los 600. 712 estaban. No son detenciones, sino que son personas que han sido colocadas, que estaban en su casa y que ahora pasaron a un centro de contención donde están todas las normas de la Organización Mundial de la Salud para esos centros de contención, y la Organización Mundial de la Salud no está estableciendo que deba estar detenida una persona. Tenemos nosotros la oportunidad de poder participar. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Ahí teníamos, por cierto, una en pantalla que me gustaría aprovechar, darle la pertinente respuesta suya, ministro, sobre todo porque yo creo que es importante en este momento darle, digamos, como la oportunidad que se oriente muy bien el pueblo. Vamos a ver, dice nuestras fuerzas de seguridad, dice, ¿qué más dice ahí? ¿Me ayudan? Cuentan con uniformes. Con medidores de temperatura. Pertinente, necesario. Buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjese que se escasearon esos aparatos, pero sí se adquirieron los que se pudo, y en las unidades donde se han mandado, pues se está haciendo también, verificando eso para las tropas que llegan a los cuarteles a diario, y las personas que están en los centros de contención, administrando esos centros de contención, el personal uniformado, allí están sometidos a las normas que ha establecido el Ministerio de Salud, que es a las que está sometido el resto de funcionarios. Ellos están constantemente haciéndole los chequeos. A ver, porque esa fue una de las, digamos, observaciones o críticas que se hacía, ¿verdad? Que se estaba exigiendo la mascarilla, pero veíamos camiones o convoy de soldados y no llevaban la protección pertinente, ministro. Sí, y bueno, se están corrigiendo todas esas observaciones que ha hecho la población para darle más garantías a la misma población. Y en ese sentido, a diario se está mejorando, de tal manera pues que tampoco vayamos a tener casos descontrolados en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional Civil, porque eso sería un desastre para nuestro país, porque tenemos que estar sanos las personas que estamos colaborando. Es como que hubiera un contagio descontrolado en los médicos, en el personal sanitario. Y no sería conveniente para el país. Al final ya se informó anoche, ya todos conocemos que son 30 casos los que ya tenemos, ¿verdad? Sí, 30 casos confirmados, ¿verdad? Gracias a Dios, creo que en su mayoría son de personas que han estado en centros de contención, ¿verdad? En centros de contención, es decir, que vienen de afuera y que no tenemos todavía, digamos, casos específicos que sean propios internos de nuestro país.
Creo que el tema de la contención se ha logrado tener resultados positivos. Esperamos que así vaya la tendencia, a manera de que no vayamos a tener mayores complicaciones. Voy a permitir hacer una pausa comercial, pero antes quiero ponerles parte del debate que se generó anoche, precisamente para la aprobación de este nuevo decreto, en la que se le otorga 15 días más para el estado de excepción, ¿verdad?, donde se van a tomar en consideración todas las, digamos, medidas que se han tomado hasta este momento. Veamos a continuación, luego vamos a una pausa y regresamos hablando, ministro, de cuál es el, digamos, el resultado o el trabajo que se está llevando a cabo en las fronteras para evitar que los puntos ciegos, y sobre todo bajo la mirada también de decirle a aquel que quiera ingresar al país que no lo haga, mejor que se reporte y que pase a un centro de cuarentena. Correcto. Para que de alguna manera no tenga problemas legales posteriormente. Vamos a la pausa, o mejor dicho, les presento a continuación lo que pasó anoche en la Asamblea Legislativa y luego regresamos. Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de restricción temporal de derechos constitucionales para atender la pandemia COVID-19. La normativa incluye un inciso que establece que el gobierno debe acatar lo que la Sala de lo Constitucional ordenó en el tema de retener a personas que circulaban sin justificación. En toda circunstancia y en todo el territorio nacional, el gobierno de la República deberá observar, en el marco de este decreto, las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el secretario privado de la presidencia aseguró que luego de construir acuerdos con varias fracciones legislativas, se impuso el sentido común para prevenir la propagación del virus en el territorio nacional. Necesitamos que la población se quede en casa para lograr controlar de alguna manera, es lo que nos queda a nosotros para controlar de alguna manera lo que es esta pandemia y lo que son estas semanas críticas que nos vienen encima. Arena en un principio propuso que las personas que violaren la cuarentena domiciliaria nacional no fueran a centros de contención, sino que fueran trasladadas por la PNC a sus viviendas. No vamos a permitir que cualquier persona que ande en la calle lo quieran llevar preso, ni vamos a permitir que a cualquier persona que ande en la calle lo quieran llevar a los centros de contención. Esa propuesta no alcanzó consenso entre los parlamentarios. La gente, al saber que no va a ir a un centro de restricción, va a comenzar a salir, va a comenzar a no guardar cuarentena y se va a complicar más la situación. Al final, el grupo parlamentario de Arena aportó 36 votos para dar al Ejecutivo una normativa con el fin de atender el coronavirus en el país mediante la restricción a la libre movilidad, reunión pacífica y cambio de domicilio. Mientras tanto, el FMLN votó en contra, porque consideró que el gobierno ya contaba con los instrumentos legales necesarios para implementar medidas sanitarias. Entre esta, la cuarentena domiciliaria nacional, que se implementa desde la semana pasada. Que existe una ley de emergencia nacional desarrollándose en todo el país y que tiene 30 días de aplicación, y esto se va a cumplir el 13 de abril. En la votación se abstuvieron los diputados del PDC, Rodolfo Parker, Jorge Mazariego, y de Arena, Ricardo Velázquez Parker. Edgar Jurado, Cadena Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y por mantenerse usted bien informado, bien orientado. Gracias, de verdad. Creo que esta situación ha puesto en perspectiva y en relieve la importancia que tiene la credibilidad de los medios tradicionales para informarse. Por esa razón, usted evite el pánico, evite la confusión, evite toda, digamos, ingesta de lo que podría ser malas noticias. No utilice las redes sociales para informarse, busque mejor medios oficiales
como esta plataforma de Megavisión que está de manera convirtiendo sus programas desde luego en aquellos espacios más de orientación y análisis. A propósito, para todos aquellos interesados en conocer también cómo se está manejando la situación de emergencia con relación a la ciudad capital, quiero invitarlos a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Voy a hacer un contacto vía Skype, así vamos a desarrollar por cuestiones también de cumplir con los cánones de la distancia social. Vamos a conversar con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, hoy a las 6 de la tarde. Recuerde la cita para que usted también, por si tiene preguntas, comentarios sobre los mercados, sobre los cierres de algunos parques, etcétera, etcétera, o la necesidad de algunas observaciones o preguntas, pues a las 6 de la tarde sintonice en directo con Ernesto López Radio. Bueno, continuamos, ministro. Sin duda alguna, el tema de los puntos ciegos viene siendo como también otra de las grandes preocupaciones o ocupaciones que debería de tener la autoridad para evitar que aquellas personas que estén fuera ingresen y no pasen a estados de cuarentena. ¿Cuál es, digamos, el porcentaje de ubicación que han hecho ustedes con relación a esta medida que se ha implementado y que sabemos que anda alrededor de los 700 y pico de salvadoreños que han entrado de forma ilegal por estos lugares, por estos puntos ciegos? Bueno, es quizás oportuno aclarar que nosotros como Fuerza Armada teníamos en la frontera un comando, le llamamos el comando Zumpul, con 142 puestos permanentes en aquellos pasos fronterizos no habilitados, y a partir de que el señor presidente dio la orden de reforzar, pusimos 2.000 efectivos más en esas fronteras y lo extendimos a 171 puntos permanentes después de una evaluación en el terreno que hicimos con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, y ahora tenemos 186 puestos permanentes en la frontera. Eso ha facilitado el controlar más puntos y evitar que pudieran estar ingresando a nuestro territorio por esos puntos personas nacionales o extranjeros sin el protocolo de sanidad, que es el que se está aplicando actualmente. Sí, hay un aproximado de unas 200 personas quizás que se han ubicado y se les ha aplicado el procedimiento sanitario que está en vigencia. Y hay bastantes que también, al ver la presencia de la autoridad, han evitado cruzar la frontera. También la Policía Nacional Civil ha hecho un esfuerzo, ha ampliado los controles en esta frontera para no permitir el ingreso de personas que pudieran estar contagiadas o que no estén cumpliendo con el régimen de excepción o con someterse a lo que la emergencia ha establecido. ¿Y cuáles son las áreas donde mayormente han identificado? ¿El sector de Metapán, todos estos sectores? Bastante aquí en el lado de Chalatenango, en Citalá, se recibieron bastantes denuncias en un principio. También por el lado de Chalchuapa específicamente hay un paso que se llama El Coco. Allí había bastantes denuncias. En San Cristóbal, y hemos estado reforzando esos puntos y le hemos puesto mayor énfasis al control en esos lugares. No hemos podido detectar, porque mencionaban que habían personas que estaban pasando como una especie de coyote. Ya no era para sacar salvadoreños, sino para internarlos al país. Pero el refuerzo de la autoridad yo creo que también ha contribuido enormemente a este resultado positivo que se tiene, porque sí, ya es conocido de todos que han habido un par de personas que ingresaron por puntos ciegos y que fueron ubicados ya por las autoridades y colocados en centros de cuarentena controlada. Digamos, este tipo de resguardo de las zonas de las fronteras, desde luego tiene sus complejidades, ministro, ¿no? Sí.
sobre todo por la extensión y... Sí, y más, bueno, por lo menos en los que teníamos ya de manera permanente, era un poco, dijéramos, ya estaba el personal con las condiciones mínimas necesarias para estar ahí, porque eso nos ha llevado tiempo. Pero a partir de que se da la emergencia y da la orden el señor presidente, tuvimos que ampliar esos centros de control, esos puntos de control, esos puntos ciegos, ya hacerlos permanentes, y eso implica un esfuerzo logístico bastante grande. Y allí va a encontrar algunos lugares donde, después de las revistas que hicimos, vimos que el soldado había llegado con su ropita, con su mochila, y bajo el sol y bajo el sereno en la noche. Entonces les ordenamos y les hemos dado tiendas de campaña, y están en esas tiendas de campaña al menos para descansar. Entonces, ¿cómo llevarle también la alimentación al soldado que está ahí? Estamos ya por adquirir la famosa ración MRE americana, la ración ya lista para consumir, y eso nos va a facilitar bastante porque el soldado ya no va a necesitar, porque fíjese que en ocasiones se le manda algo enlatado, pero los frijoles, por ejemplo, son precocidos, o si no, tienen que calentarse. Esta ración ya le permite que la pueda calentar ahí mismo, porque trae una cuestión química que le permite calentar la comida. Entonces todo eso con el tiempo lo vamos mejorando, pero sí es bien difícil. Hay lugares donde para llegar al punto donde se está controlando hay que caminar kilómetros a pie con terreno abrupto, y eso es lo que está haciendo nuestra tropa y nuestros policías para proteger a todos los salvadoreños. Aquí tengo un comentario de alguien que dice sobre el tema de los turnos. Ernesto me dice acá, me gustaría que se diera a conocer qué tipo de turnos, porque hay dobles turnos y no se está dando la oportunidad de descanso. El personal de las calles hace su turno y luego puede descansar, el de las unidades hacen su turno y luego continúan con su servicio normal, trabajan mucho más que ellos, seamos en este caso iguales, creo que quiso decir, señor ministro. Fíjese que la Fuerza Armada tiene dentro de sus procedimientos establecidos el tiempo máximo que puede estar una persona, cuántos días es el máximo también que puede estar sin salir, y todo eso lo va regulando también el comandante de acuerdo a las circunstancias. Ahora, por ejemplo, nosotros también estamos con un esfuerzo de trabajo un poco mayor que cuando estamos en condiciones normales, porque no ha sido necesario, pero ahora, en este momento, tenemos un poco más de esfuerzo, pero el esfuerzo en el cual estamos en este momento es el adecuado de acuerdo a todo el adiestramiento que nosotros tenemos, para eso nos preparamos, para hacerle frente a estas circunstancias, y como le repito, es a través de un método científico, de un proceso por años que se ha venido probando y que es el que normalmente también aplican otras Fuerzas Armadas. Y habrá momentos en que por la emergencia uno tenga que dejar de dormir un par de horas más, pero luego tendrá tiempo para recuperarse, y eso es lo que están haciendo los comandantes. También les hemos girado órdenes a los comandantes que para casos especiales, cuando hay alguna emergencia de un soldado, pues que se la atienda y que ante esa situación pueda hacer una excepción. Y eso nos va a permitir mantener la eficiencia en el trabajo que estamos realizando. A ver, he visto soldados en los puntos ciegos y no los he visto con trajes especiales. ¿Deberían detenerlos, ministro? Pregunta. Sí, como todos sabemos, deberíamos de todos estar con mayor protección, pero ante la situación que se le presenta a uno, lo que debe de tener bien claro cuáles son las normas. Acuérdese que aquí también hay un distanciamiento social. Usted está acá conversando con mi persona y no tenemos ninguno. Claro. Pero sabemos que luego de haber estado tocando una superficie hay que irse a lavar las manos, y todas esas normas también ante la ausencia de algo la tienen que aplicar los soldados. Ok.
Meme Martínez nos dice, señor ministro, gracias a la Fuerza Armada en estos tiempos hay mucha colaboración para que la población esté más tranquila. Gracias a sus actuaciones en todo el país. Deseo comentar que en la zona desde la Universidad Nacional hasta la ciudad de Yutuxtepeque no se observa la Fuerza Armada y sus patrullajes se necesitan por el tema de seguridad. Bueno, gracias. Vamos a tomar en cuenta la observación, aunque, como le repito, el arte de nosotros para cumplir una misión es combinar todo, analizar el escenario y en aquellos lugares donde consideramos que es menos necesaria la presencia, la hacemos con patrullajes, combinación con la policía. Y fíjese que ya de que se tocó el tema de la seguridad, decirle que también este mes espero yo, ya solo queda 2 días, sea un mes con 2 dígitos en cuanto a los homicidios, porque el mes más seguro que habíamos tenido con 114 fue febrero, pasaba de 3. ¿Y cuál será ese fenómeno? ¿Cuál será el fenómeno? También la situación de emergencia, ¿no? La cuarentena, obviamente, ¿no? Claro, ahora tenemos más efectivos en esta emergencia, y también la policía ha tenido circunstancias de emergencia con su personal, y eso ha generado este efecto positivo, que hay más gente en la calle, más a diferentes horas, y eso tiene una incidencia directa en la seguridad nacional. Vamos a ver, saludos ministro, gracias a usted y a sus soldados por ese buen trabajo. Una pregunta desde Houston, Texas, le saluda Carlos Cortés. Saludos también para ti, Ernesto. Si en un dado caso que uno de sus miembros de la Fuerza Armada o la policía, cuando quieran detener a un ciudadano por no querer atender las medidas, y si éste se comporta queriendo agredir al soldado o a la gente, ¿él puede neutralizarlo? Bueno, existe el Código de Conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley. Existe una cartilla que se tiene a través de un protocolo de actuación que entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, que le dicta las normas al funcionario encargado de cumplir la ley de cómo debe de actuar ante cada una de las circunstancias, donde hay varios principios que deben de respetarse, la proporcionalidad, la necesidad, etcétera, etcétera, y ellos sabrán aplicar lo que tengan que hacer. Ministro, pregunta alguien acá, los de la PNC están para sacar a la persona de las casas o para meterlas. A mi hijo lo sacaron sin ningún motivo, él cenando no estaba en la calle. No es justo que, por favor, pongan orden o que exista, me imagino, un protocolo sobre eso. ¿Alguien puede estar fuera o no puede estar fuera de la... Es que hay... Partiendo de las casas pequeñas en las que mucha gente obviamente vive, ¿no? Sí, lo que yo le digo es que ahí tienen que analizar la situación de que fue, a lo mejor tenían una orden judicial y desconozco el caso, pero lo importante acá es que ante cualquier violación de los derechos humanos están todos los canales correspondientes para poderlos denunciar, y nosotros, las autoridades, pueden investigar si hubo una violación o no. Lo que sí debe de quedar claro es que nosotros en ningún momento se nos ha dicho que estamos autorizados a violar los derechos, y tampoco lo vamos a hacer porque es parte de nuestra doctrina, de nuestra conducta, el respeto a los derechos humanos. Y si hay casos aislados, están los mecanismos para poder denunciarlos y ser investigados de acuerdo a la ley. Ok, ministro, pregunta a alguien, los que viajamos en Uber, ¿está enterados los oficiales, los policías que nosotros andamos trabajando? Sí, ya tienen conocimiento, y mire, ya después de varios días de estar trabajando en esto, la gente también ya es más rápido cómo resuelve cada circunstancia, cada problema que se le presenta. Sí, están autorizados, la gente sabe. Lo único que, si usted va en un Uber y usted no está autorizado a circular, entonces sí se va a aplicar la normativa. Pero si usted está autorizado y ya nosotros sabemos quiénes son los que están autorizados, no debería de haber ningún problema. Ok.
Desde Izalco le saludan, ministro, gracias y felicidades por el buen trabajo que están haciendo. Dice, les duele que no nos hayamos enfermado de corona, gracias por las medidas que se están tomando. Dice, vamos a ver, acá en Canadá una multa hasta de $1,000 o prisión si no respetamos las leyes. Dice, Ernesto, dile al ministro por qué no se hacen patrullajes en las colonias de los cantones, por ejemplo en los Llanitos. Cuando yo llego de trabajar hay un montón de gente en la calle jugando con sus hijos. Dice, ahí está una buena denuncia. Me parece que eso no debe de ser así, ¿verdad? Sí, y nos hemos reunido igualmente con el señor director de la policía porque observamos que en el interior del país había lugares donde la gente andaba normal. Entonces nos pusimos de acuerdo para hacerle frente también a esas situaciones. Fíjese que cuando el señor presidente el día viernes en la cadena de radio y televisión anunció que el procedimiento para la entrega de los $300, inmediatamente al salir de la reunión nos reunimos con el señor director de la policía y deducimos tareas para nosotros que, si bien es cierto, no las dice el señor presidente, pero nosotros entendemos y dijimos, bueno, habrá más gente en la calle, en los bancos, consultando sobre los $300. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos. Fíjese que a propósito me acaban de hacer llegar una fotografía del Senade. A esta hora hay una concurrencia de personas que, si puede en algún momento, ojalá se tenga el control, tranquilidad para evitar alguna situación. Y fíjese que aprovecho acá para decirle a las personas que hay un método cuando serán los que tienen cuenta en el banco. Y fíjese que le consultamos el día sábado a las personas que estaban haciendo cola, que si ya sabía y nos decían, no, yo vengo a consultar a ver si... Y entonces eso genera que haya más gente de la que está calculada que debería de haber en las calles, y pedirle siempre la colaboración al pueblo que respete las indicaciones que les vamos dando. Mire, de todas maneras, si usted está en un lugar amontonado, el banco solo tiene una puerta y solo irá pasando una persona por turno. Entonces lo mejor es evitar y hacerlo bajo orden. Gracias a Francisco que me mandó esa fotografía. Está mucha gente llegando. Pues ojalá que se tenga tranquilidad para evitar eso. Saludos, ministro de la Defensa. Gracias a usted y a sus soldados por su gran trabajo. Una pregunta, dice también, ¿por qué no llegar a poner orden en el sector del Senade? Entiendo que creo que ahí se está generando un problema de mucha gente, ¿no? Deberán haber ya soldados y policías, pero si la afluencia es grande, se va a necesitar un refuerzo de personal para que ayuden a ordenar y mantener ese distanciamiento social, porque de eso se trata. Lo que queremos es evitar el contagio masivo y descontrolado. Ministro, en los retenes en Santa Tecla, hay motoristas que están cobrando más de lo normal. Le digo a ustedes, tienen el control solo los soldados, dicen. Bueno, allí vamos a coordinar con policía, con transporte, y de tal manera que apliquen lo que tengan que aplicarle a esta gente que se pueda estar aprovechando de la situación. La avenida Morazán en Sonsonate está abarrotada también de gente buscando respuesta por los $300. Ya tiene tarea ahí adicional el comandante del destacamento militar número 6. Dice, me paró un soldado y me pidió una carta para circular y yo soy taxista, dice. Si es taxista deberá tener su documento. Los taxistas tienen identificación. Ok, ahí está una imagen en vivo de este sector del Senade. Roosevelt, es de la Roosevelt, ¿verdad? También las personas buscando tener respuesta de los $300. Ahí está, mire, es una gran cantidad de personas que andan en la calle. Ese es el otro aspecto, que no entiendo cómo pueden andar en la calle si estamos en cuarentena. Y hay gente obviamente hay necesidad también de las personas de tener su dinero, pues. Sí, claro, pero hay un mecanismo diferente que creo que no está acatando a las personas. Eso sería bueno que la autoridad, el gobierno, el presidente estableciera un mejor protocolo
para evitar que se ande en la calle, se propague más y en dado caso que la gente reciba el dinero, porque yo creo que el dinero no debe recibirlo. Es que el protocolo está establecido. Lo que sucede es que hay una ansiedad de las personas que salen a arriesgar innecesariamente, pues, porque ahí fue clara el ordenamiento. Lo que vamos a hacer es reforzar, yo sé que me está escuchando el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, para que refuerce en esos sectores y evitar pues que la gente no esté respetando el distanciamiento social. Bueno, ministro, le agradezco que me haya acompañado. Voy a conversar en la segunda parte con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre la construcción del hospital en la CISCO, ¿verdad? En el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Así es que le agradezco mucho que me haya acompañado, ministro. Gracias a usted, Ernesto, y también invitar a la población que si no es necesario salir y está autorizado, pero no es necesario, no lo haga, evite exponerse al contagio. Y quiero también agradecer a muchas personas que de manera altruista están ayudando al soldado. O sea, hay una empatía con el soldado, le están proporcionando alimentos y eso, aunque nosotros deberíamos de hacerlo, pero le levanta la moral al soldado, lo motiva a seguir trabajando por el bienestar de todos los salvadoreños. Así que muchas gracias. Cómo no, gracias. Aquellos que me escriben, créanlo, los equipos de comunicaciones de Casa Presidencial, ellos también están dándole respuesta a ustedes cuando ingresan con sus preguntas. Así es que les agradezco muchísimo. Una buena sugerencia, los cajeros automáticos deberían estar habilitados para hacer las consultas solo con un DUI. Dice, es una buena opción también. Sí. Deberían de darle esa opción. Gracias, ministro. Voy a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, pues las personas de alguna manera tienen la necesidad de los $300, no cabe duda, pero también es importante que sean responsables a la hora de evitar esas aglomeraciones que se pueden estar haciendo. Sin duda alguna, allí hay que buscarle la forma para evitar que esa situación se esté, digamos, llevando a cabo, porque no tiene sentido que tengamos cuarentena y todo el mundo esté ahí haciendo eso, pero hay que buscar un mecanismo. Creo que el tema de los cajeros automáticos puede ser una buena opción. Ministro Romeo Rodríguez, de Obras Públicas y de Transporte, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, pues un saludo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de su televisión o ya sea desde su lugar de trabajo o desde su celular o computadora. Gracias por acompañarnos en esta modalidad de también ser una plataforma que contribuye a informar, a orientar y a secundar precisamente todo el trabajo que el Comité de Crisis y el Comité de Salud pues ha manejado el gobierno para poder atender esta emergencia del COVID-19, ministro. Sí, la verdad que todo el gobierno nos hemos articulado en un gabinete ampliado de salud donde hemos estado trabajando diferentes temas y principalmente el tema de la epidemia del COVID-19 que es a nivel mundial y que está afectando a diferentes países. Pues ahí podemos ver a Italia, por ejemplo, donde hay miles y miles de fallecidos, donde un sistema de salud de primer mundo incluso ha colapsado. Y nosotros al ver la imagen, por ejemplo, de Italia y de países de primer mundo, incluso desde antes el presidente comenzó a actuar. Por ejemplo, él fue el de los primeros que suspendió, por ejemplo, el ingreso de personas que venían de viajes de China, de Italia, de España, de Japón y de otros países.
Y fue justamente, y bueno, y al principio cuando él empezó a tomar estas medidas, muchos dijeron que eran medidas radicales, que eran medidas extremistas, pero ahora la población y a nivel mundial ha servido como un ejemplo de las medidas que los países deben de tomar, y así hemos estado trabajando desde el inicio, desde que empezó en China esta epidemia. Nosotros hemos comenzado con trabajos, nos empezamos a preparar con diferentes proyectos, por ejemplo. Ahora estamos trabajando en reconstrucción, en construcción y adecuaciones de diferentes espacios hospitalarios, centros de contención, entre otros, desde el Ministerio de Obras Públicas. Ok, voy a hacer este comentario que tiene que ver precisamente con el tema que estábamos hablando antes de que entráramos al aire, ministro, con el ministro de Defensa, que es el tema de la presencia de personas queriendo conocer y cobrar sus $300, que el mecanismo de alguna manera está claro, pero como que está creando mucha ansiedad. Y dice, porque me dice Francisco Rodríguez, Ernesto, lo que pasa es que es más fuerte la ansiedad del dinero que la razón de tomar las medidas pertinentes, ¿no? Yo creo que hay que ponerle atención mucho a eso. Ministro, antes de poder entrar a esta modalidad de ser una plataforma de orientación y de información para la ciudadanía, el Ministerio ha suspendido las operaciones, todas, excepto los temas de emergencia, ¿no? Sí, de hecho nosotros... Que es el caso de la construcción del hospital. Nosotros teníamos el periférico Claudia Lars, que es desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. Teníamos, por ejemplo, el periférico Gerardo Vargas, que es una inversión de 160 millones para el oriente del país. Nosotros hemos detenido por 30 días ese proyecto. Obviamente, a medida que avanzan los días, nosotros vamos a seguir, si digamos esto sigue, nosotros vamos a seguir suspendiendo el plazo contractual, porque de alguna manera, por ejemplo, una empresa puede tener 300 días para realizar el proyecto. Nosotros, en lugar de darle prórroga, lo que hemos hecho es suspender el plazo contractual. Entonces siempre tiene los 300 días, solo que el plazo se ha suspendido a la fecha. Hemos suspendido el periférico Gerardo Barrios. Por ejemplo, vamos a construir 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca. Nosotros ya estamos en el proceso de licitación. Hemos alargado el plazo de presentación de ofertas y a medida que vayan pasando los días vamos a seguir ampliando los días de acuerdo a los decretos presidenciales que se vayan dando. También, por ejemplo, estábamos pavimentando 6.8 kilómetros en Corsaín Playitas, que este es otro proyecto de carretera que tenía que ver también con todo un plan maestro en el oriente del país. También suspendimos ese proyecto. Terminamos de rehabilitar 5.6 kilómetros desde el desvío de San Jorge hasta el Amatillo, pero ya estábamos construyendo un nuevo punto fronterizo junto con Fomilenio. Hemos detenido también ese proyecto. Y hay otros proyectos también de pavimentación desde el occidente, el oriente del país, que también de alguna manera lo hemos detenido. Ya estábamos, por ejemplo, en la etapa del diseño del proyecto de la carretera de Los Chorros. De alguna manera hemos suspendido el plazo contractual del diseño como tal, porque si bien es cierto, es el diseño de un proyecto, pero las empresas tienen que visitar el sector. Entonces, es una empresa brasileña la que ganó el proyecto, pero ahorita hemos suspendido el plazo contractual mientras sucede todo esto que estamos viviendo en la actualidad. También el Bypass de la Libertad, por ejemplo, que ya estamos trabajando y que de hecho en este mes de marzo íbamos a terminar el primer segmento. Hemos suspendido el plazo contractual también de ese proyecto. Y así otros proyectos que nosotros estábamos trabajando para evitar que nuestros obreros, que los supervisores, que los contratistas, etcétera, de alguna manera se expongan, porque lo que queremos es que toda la ciudadanía de alguna manera se quede en su casa, que evitemos la propagación de este virus. Y no solo han sido las empresas, sino que también nuestros trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y desde el Viceministerio de Transporte, que también nosotros los hemos, la mayoría están en su casa, desde ahí algunos están trabajando desde su casa y otros pues nosotros sí los tenemos trabajando, pero únicamente el personal que nos está sirviendo para la emergencia, porque tenemos personas que están adecuando, por ejemplo, diferentes centros de contención. Estamos realizando reconstrucción de algunos hospitales y estamos también elaborando diseños con un equipo de ingenieros y arquitectos. Por ejemplo, estamos construyendo en CIFCO, en el parqueo externo, un edificio de 3 pisos. Entonces, este equipo de ingenieros y de arquitectos están trabajando todavía con nosotros, pero siempre estamos tomando las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. El hospital en CIFCO va a ser
permanente o es provisional ya en términos de proyectar la inversión que se está haciendo, ministro? Sí, bueno, yo creo que el tema de CIFCO hay que dividirlo en 2 etapas. Una etapa, que de hecho ya la adjudicamos, es la adecuación de los pabellones. Nosotros vamos a tener ahí 3.000 pacientes. De hecho, el presidente anunció de aumentar de 300 UCIs a 1.000 UCIs, entonces, y 2.000 camas hospitalarias. Ya con eso nosotros vamos a tener 3.000 pacientes, 2.000 pacientes que van a estar en camas hospitalarias de cuidados intermedios y 1.000 pacientes que van a estar en cuidados intensivos, en la UCI. Entonces, nosotros estamos adecuando ahorita, por ejemplo, el pabellón centroamericano. Ya estamos realizando, el día de hoy ya se empiezan a hacer las adecuaciones necesarias para poder tener ahí, por ejemplo, cerca de 1.000 pacientes, solo en el pabellón centroamericano. En la planta baja esperamos tener cerca de 800 camas hospitalarias, y en la planta alta vamos a adecuar para tener 200 UCI. Hay otro salón, que es el salón número 1, el salón internacional número 1, donde vamos a tener otras 100 UCI. Con eso vamos a completar nosotros las 300 UCI, y en el pabellón centroamericano, que vamos a tener 800. Adicional, vamos a adecuar otros pabellones para tener el resto de pacientes que nosotros necesitamos tener, principalmente en la UCI. Es decir, vamos a adecuar otro pabellón para tener cerca de 700 UCIs. Y así estamos adecuando diferentes pabellones para darle... Todo ese gran equipo de trabajo, toda esa gente es la que está trabajando en esto. Toda esa gente es la que está trabajando. Diseño, arquitectos, ingenieros, todo. Ahí tenemos un equipo, por ejemplo, de ingenieros, de arquitectos, desde el Ministerio de Obras Públicas. Lo que fue secretarías técnicas, también todos los técnicos también están ahí, ¿no? Sí, de hecho, varios técnicos están ahí de Casa Presidencial. Por ejemplo, los técnicos, ingenieros y arquitectos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud. También nos ha acompañado de la Fuerza Armada, vivienda, arquitectos, ingenieros de vivienda, y no solo en la etapa de diseño, sino que también, por ejemplo, nosotros tenemos toda nuestra unidad de compra del Ministerio de Obras Públicas en CIFCO, la unidad de compra del Ministerio de Salud también está en CIFCO. Tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, hay un área que se encarga de temas de abastecimiento de equipos e insumos médicos, que está conformado por el Ministerio de Salud, el Instituto del Seguro Social, está también la gente de Fosalud. Entonces, son diferentes partes las que estamos ahí. De hecho, hay un equipo del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en temas económicos, que está viendo también el tema del hospital, entre otros temas también. Entonces nos hemos articulado entre diferentes carteras para poder ver este tema. Estamos trabajando de lleno. De hecho, nosotros ya terminamos con la parte del diseño como tal. Ya ahorita ya estamos licitando las obras. Si bien es cierto, los procesos son contratación directa con calificativo de urgente, pero hacemos un proceso para que puedan participar de diferentes empresas. Nos llevan las cotizaciones, y de acuerdo a eso nosotros elegimos la que cumpla los requisitos técnicos y que de alguna manera también tenga el menor tiempo posible. Y luego también una de las cosas que se califica también es el precio. Pero hablando del hospital, como te decía, vamos a tener... la primera parte es la adecuación de los pabellones de CIFCO, que es la parte, digamos, mucho más rápida, y la otra parte que es la construcción de un edificio de 3 pisos que va a ser en el parqueo externo de CIFCO. Acá nosotros, en este parqueo externo de CIFCO, bueno, las adecuaciones que vamos a hacer en CIFCO pueden ser fácilmente desmontables. De igual manera, la construcción que vamos a hacer en el parqueo externo de CIFCO, que es un edificio de 3 pisos, donde vamos a poder tener 1.200 pacientes en camas hospitalarios. Entonces, ahí donde vamos a tener 1.200 camas hospitalarias de cuidados intermedios, ese puede ser un edificio que después va a servir como parqueo externo para todas las personas que lleguen a CIFCO. Es decir, ahorita la capacidad que tiene el parqueo es cerca de 400 vehículos, y con esto nosotros vamos a ampliar la capacidad a más de 1.200 vehículos. Entonces puede servir como esto. La estructura que nosotros estamos haciendo es una estructura metálica que es fácilmente desmontable. También se puede desmontar y luego montar en otro terreno. O también toda la estructura nosotros la hemos diseñado para que sea sismo resistente y que tenga la capacidad de soportar cerca de 1.200 vehículos. Entonces nosotros consideramos, y hablando con el presidente de CIFCO, es que después esta estructura sí le va a servir a él como parqueo. Todo esto nosotros, de hecho, la conexión del parqueo externo con el CIFCO como tal
vamos a hacer una pasarela, de hecho, vamos a construir una pasarela para que todo el hospital tenga una interconexión, es decir, nadie se va a poder salir, por ejemplo, del hospital. Entonces vamos a adecuar también parte de la entrada de CIFCO, vamos a hacer todas unas adecuaciones. Hay unas especies de túneles, no son túneles subterráneos, sino que son a superficie, que también van a servir para conectar diferentes pabellones y también para hacer una conexión con este edificio de 3 pisos que vamos a realizar. La inversión como tal anda cerca de $5 millones en infraestructura, y el resto es principalmente equipamiento médico. Ahí están ventiladores mecánicos. O sea, estamos hablando de casi camillas, ¿cuánto será más o menos el costo general total que va a tener esa? El costo anda entre 70 a 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, entre 70 y 100 millones de dólares. Nosotros estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud para realizar todas esas compras. Ya se compró bastante equipo, ya se contrató, por ejemplo, a las empresas que van a hacer las adecuaciones en los pabellones de CIFCO. Entonces ya estamos trabajando para poder terminar esta obra. Nosotros estimamos que vamos a tardar 2 meses y medio, pero eso no significa que nosotros no estamos adecuando y no estamos trabajando en otros lugares. Porque estamos, por ejemplo, solo para darte un dato, esta semana vamos a inaugurar, por ejemplo, el Hospital del Seguro Social en San Miguel, San Juan de Dios. Ahí vamos a poder tener pacientes de COVID-19. Más de 300 pacientes se van a tener en el Hospital del Seguro Social de San Miguel. También estamos adecuando el hospital, por ejemplo, Amatepec, que está en Soyapango. Ya nosotros esta semana también lo vamos a habilitar para realizar trabajos. El Hospital Saldaña nosotros lo estamos readecuando y estamos mejorando el Hospital Saldaña, que también esperamos terminarlo esta semana. Estamos mejorando el ex hotel Siesta, también lo estamos mejorando y lo vamos a terminar cerca de este jueves. Ya de esta semana. También, por ejemplo, estamos en Jiquilisco y en Tecoluca, que estamos adecuando los espacios. Voy a hacer una pausa y seguimos un poquito hablando de eso también. Ministro, la gremial de constructores en el país está preocupada precisamente por el crecimiento de la vulnerabilidad del sector de la construcción. Han expresado ellos su preocupación. Me gustaría de alguna manera también conocer su punto de vista. La gremial dice que urge definir protocolos para el reinicio de las obras. Dice, tras el paso de la alerta sanitaria, señala que el sector enfrenta una crisis que puede agravarse si no se puede de alguna manera tomar en consideración esta observación. La gremial de constructores ha solicitado apoyo para poder movilizar personal esencial para los proyectos y protocolos para el reinicio de los proyectos que ya están. Es interesante porque ahí hay mucha mano de obra también, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted también por estar enviando sus comentarios. Recuerden, el ministro de Obras Públicas también es el encargado del sector transporte en nuestro país, porque hay muchas preguntas que están haciendo también ahí con relación a esto, ministro, y quiero aprovechar darles también que les demos la orientación y la información pertinente a la población. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Le decía, ministro, de que Casalco está de alguna manera solicitando se definan algunos protocolos para el reinicio de las obras. Esto tras el paso de la alerta que tenemos hoy en día sanitaria, ministro. Sí, yo comprendo la verdad la preocupación de Casalco y así como la preocupación, por ejemplo, de diferentes empresarios del sector transporte y de diferentes sectores. Pero hay algo fundamental y es que, por ejemplo, una vida no se puede levantar. Pero la economía, nosotros después podemos unirnos todos y levantar la economía. La economía es algo más fácil que nosotros podemos reconstruir, pero una vida es prácticamente imposible. Se muere alguien, ya no podemos hacer nada. Al final, si nosotros no tomamos todas las medidas de prevención que el presidente Nayib Bukele le está solicitando a la población que se tomen y que se acaten, tanto empresa privada,
las empresas públicas y también la población en general, lo que va a pasar es que los mismos trabajadores, los mismos obreros van a sufrir enfermedades y después ya no van a poder trabajar. Incluso los mismos empresarios pueden sufrir de esta epidemia de COVID-19 y al final, si nosotros no tomamos estas medidas, nuestro sistema de salud, como ha pasado en países de primer mundo, puede llegar a colapsar. Nosotros ahorita nos estamos preparando, construyendo diferentes centros hospitalarios, adecuándolos y construyendo, por ejemplo, el gran hospital especializado en CIFCO para poder garantizar una atención adecuada a la enfermedad de COVID-19, pero digamos, ahorita estamos ganando tiempo para esto. Entonces, nosotros, si bien es cierto, sabemos que la actividad económica de alguna manera se ha reducido, pero todo esto ha sido principalmente porque sabemos que si no hacemos algo ahorita frente al COVID-19, de nada va a servir todo el dinero que puedan hacer, si al final van a ser vidas y vidas, incluso la misma vida de los empresarios, que no se va a poder reponer con ningún dinero que pueda haber. Ministro, yo tengo un vehículo particular y si un vecino me pide que le haga un viaje, ¿puedo hacerlo? Pregunta. Bueno, nosotros, si es en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene que hacerle un viaje a un particular, en este caso la respuesta sería no. Ya existen los medios de transporte que tienen sus permisos, por ejemplo, los medios de transporte públicos, que son justamente... Oye, pero si no tiene dinero para pagar un Uber o un taxi, es que ese es el problema. En el caso, por ejemplo, que si fuera una familia... No se puede justificar, no se puede ubicar una gente enferma. Hay ciertas excepciones que de hecho están dentro del decreto. Por ejemplo, yo creo que hay excepciones. El decreto dice, por ejemplo, que solo puede andar una persona por vehículo, excepto algunos casos. ¿Y cuáles son esos casos? Que la otra persona sea impedida de poder manejar, por ejemplo. O pueden haber otros casos que, por ejemplo... van el esposo, la esposa y los dos van para el trabajo, por ejemplo. Entonces, los dos se pueden ir en el transporte privado. O, por ejemplo, también que, digamos, tiene que llevar al papá o al hijo al hospital. Entonces, en ese caso también son algunas excepciones que se pueden dar. Pero ya que son casos fortuitos en general, ¿verdad? Entonces, pero ya otro caso, eso sí no está permitido. Obviamente hay ciertos protocolos, por ejemplo, alguien que es de una empresa privada siempre tiene su carnet o tiene una hoja que lo ampara que está trabajando en esa empresa y con eso puede comprobar que va hacia su lugar de trabajo. Entonces, nosotros lo que sí queremos garantizar es que la población tome estas medidas preventivas, que evite salir de su casa si no es necesario, que solo salga si tiene que ir a comprar comida o si tiene que ir a trabajar, pero de lo contrario que evite salir, porque al final es por su bien. Ahorita todo lo que nosotros hagamos va a servir para el futuro, para que nuestro sistema de salud no llegue a colapsar, que no tengamos más casos confirmados de COVID-19. Si bien es cierto, ya tenemos 30 casos confirmados, pero queremos evitar que esta enfermedad se siga propagando y que siga acelerando el crecimiento de los casos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Garantizando que todos tomemos las medidas preventivas que el gobierno está pidiendo. Son para el bien de la población. Si bien sabemos que las personas de alguna manera quieren salir a hacer turismo, quieren salir a hacer otro tipo de actividades, pero ya va a haber tiempo para eso. Ahorita queremos cuidar a la población, tienen que quedarse en sus casas, que es la mejor recomendación que nosotros les podemos dar, y con eso vamos a poder garantizar de alguna manera el cuidado de la población en general. Bueno, voy a hacer una pausa más, el tiempo se nos está yendo. Voy a formularle también otras preguntas que están acá haciendo nuestros televidentes, ministro. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Ministro, muchas personas están acá reclamando sobre el tema del transporte colectivo. ¿Debería de darse un horario especial, oficial, para evitar que uno esté en dudas y no contando con el servicio, sobre todo cuando trabajamos y estamos autorizados para trabajar? Buena pregunta y muy importante. Mucha gente está con esa duda. Sí, bueno, con el transporte colectivo en general,
Nosotros estamos tomando diferentes medidas, de hecho incrementamos el número de inspectores de tránsito que tenemos actualmente con el Viceministerio de Transporte para poder regular principalmente los horarios. Si bien es cierto, se ha reducido la cantidad de pasajeros que actualmente están circulando en las unidades de transporte, pero la capacidad de cada una de las unidades nosotros también la hemos reducido a la mitad. Entonces, de alguna manera, incluso en algunos lugares se genera algunas filas en ciertas paradas de buses o terminales, justamente porque algunas unidades tienen menos rutas, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, están circulando las unidades, y en el caso que no estuviera circulando ninguna unidad, nosotros de inmediato procedemos a la sanción debida, porque todas las unidades deberían de estar circulando. Lo que han reducido es la cantidad de viajes que hace cada unidad. Entonces, estamos regulando este tema para que haya transporte desde la mañana hasta en la noche sin ningún problema. Con varios de los empresarios nosotros hemos hablado de este tema y varios han expresado que sí van a seguir trabajando, que van a respetar las leyes de tránsito y de transporte, las normativas que nosotros hemos puesto, y el empresario que no llegue a cumplir, nosotros vamos a tomar las medidas respectivas porque le vamos a garantizar el servicio del transporte público, del transporte colectivo a la población. No vamos a permitir que algunos empresarios tomen por cuenta propia iniciativas y suspendan a ciertas horas el transporte. Eso no puede pasar. De hecho, el transporte está regulado. En caso que no estén circulando, nosotros incluso podemos llegar hasta suspenderle el subsidio. Incluso como medida incluso extraordinaria, hasta quitarle la concesión. Entonces la gente tiene que ir a comprar, la gente tiene que ir a trabajar, tiene que regresar a sus casas, y nosotros como gobierno estamos comprometidos en garantizar que la gente se pueda transportar a cualquiera de estas tres cosas, y en caso que llegue a haber algún problema, pues le pedimos a la población también que denuncie. Nosotros puede denunciar por redes sociales al número del Viceministerio de Transporte. Nosotros vamos a estar pendientes ante las denuncias y vamos a actuar de manera inmediata. De hecho, ya hemos recibido varias denuncias. Por ejemplo, habían unas unidades que no estaban circulando en una terminal, y nosotros hablamos con el empresario, iniciamos un proceso sancionatorio, impusimos multas, y ya las unidades hemos realizado diferentes inspecciones y estas unidades ya están circulando. Y justamente eran unidades que tenían aire acondicionado y que cuando se tomaron las medidas del decreto ya las dejaron de sacar. A ver, pero ministro, pero el servicio no está normal. Han reducido la cantidad de viajes que hace cada unidad. Entonces, de alguna manera se ven menos unidades del transporte público. Pero como se está pidiendo que se lleve un asiento sí, uno no, y uno por asiento, eso de alguna manera complica también a muchos para movilizarse. ¿Por qué no demandar, si al final reciben el combustible también que se les asigna mensualmente, que trabajen normalmente? Sí, de hecho eso es lo que nosotros le estamos demandando a los transportistas, que saquen las unidades. De hecho, si algún transportista no llega a sacar las unidades de transporte, nosotros vamos a proceder con las sanciones, suspensión de subsidio. Entonces no habría por qué, en caso que no se acate esa medida, incluso le podemos quitar la concesión, porque no habría por qué estar guardadas las unidades. Si alguien sabe de guardar esas unidades, que la denuncie. Que la denuncie, es correcto. Porque mucha gente en la calle ya con ese problema de que no puede desplazarse porque no, ¿vea? Sí, no, y si esto sucede, pues nosotros le pedimos a la población que denuncie. Nosotros estamos trabajando e inspeccionando terminales, inspeccionando en diferentes paradas para garantizar que el transporte público en nuestro país siga circulando y que la gente tenga cómo movilizarse. Pero en dado caso que lleguen a tener ciertos problemas, principalmente incluso de horarios, por ejemplo en la noche, si alguna unidad o alguna ruta no llegue a circular, nosotros de inmediato vamos a actuar, porque este tipo de hechos no debería estar sucediendo. Si bien es cierto, hemos reducido la capacidad de las unidades, pero eso es para garantizar medidas sanitarias del Ministerio de Salud y evitar la propagación del COVID-19, así como otras medidas que se han tomado, como tener alcohol gel, como sanitizar las unidades 3 veces al día, como que los transportistas tienen que tener mascarilla, por ejemplo, incluso el cobrador tiene que tener guantes. Entonces son medidas que se han tomado para garantizar que no se llegue a propagar el COVID-19 y la seguridad de toda la gente. Pero si bien es cierto, sabemos que de alguna manera esto reduce la actividad económica de los transportistas, pero hasta la fecha, por ejemplo, no han dejado de recibir subsidios. Los únicos que han dejado de recibir subsidios son los que han incumplido la ley.
Y si llegamos a ver alguna unidad que no está cumpliendo con estas medidas, nosotros vamos a suspender también el subsidio y vamos a colocar las infracciones pertinentes que sean necesarias. Ok, eso es bien importante que esta mañana hemos escuchado sobre el tema de la circulación del transporte colectivo, pues porque hay muchas enfermeras, hay mucha gente que están autorizados a trabajar y que no tienen precisamente o tienen contratiempos para hacerlo. La plataforma Dinero está mucho mejor desde ayer para ingresar y ahí les indican qué día les toca retiro y en qué lugar, dice. Así es que eso es bien importante. Perdón un poco el giro, pero buscamos darle respuesta. Hay muchas inquietudes. Vamos a ver. El otro aspecto es que se debería arreglar el problema de los CENADES. Hay una desbandada de personas que andan buscando. Veamos a continuación aquí están estas imágenes. Vean ustedes cómo está el CENADE. Esto está en la 37 Avenida de la Roosevelt, para que ustedes vean cómo está la situación. Es comprensible, es entendible. Con el corazón en la mano les digo, tiene toda la razón la gente de buscar los $300, de verdad. Pero también hay que ver el tema de la aglomeración, si no vamos a estar contradiciéndonos nosotros mismos. No, pues. Y sabemos que el dinero de alguna manera es importante, porque con el dinero puedes comprar bienes, valores de uso, claro, etcétera, cosas de primera necesidad. Vean cómo están, vean cómo está increíblemente. Sí, pero es mucho más importante la salud. Entonces hay personas que no necesariamente podrían ir hoy, pudieron haber ido mañana, pasado mañana, etcétera. Entonces yo hago un llamado a la población a que se cuide, que cuide su salud. Nosotros ya con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad, vamos a evitar que haya desorden y que se tomen todas las medidas preventivas. Y también en los CENADES también van a reforzar con más personal para poder garantizar la atención de todas las personas y evitar más aglomeraciones. Pero sí hacemos un atento llamado a la población, que más importante que el dinero es la salud de todos. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar ahorita. Bueno, esperamos que ese mecanismo de información también debería de buscarse una forma masiva, abierta, pública, una plataforma para que la gente también evite esa aglomeración, porque muchos a lo mejor van a ver si es que realmente les corresponde el dinero y a lo mejor no, o tienen que buscar un mecanismo diferente. Realmente, de verdad, ojalá esta situación la controlemos para evitar que se vaya a propagar más la situación. Ya son 30 casos que tenemos, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos 30 casos. Gracias a Dios. Decía, alguien preguntaba acá, Ernesto, ya pasaron 15 días de los primeros casos, ¿cuántos se han alentado? Entiendo que varios, hay como 4 o 5 o más, creo, ¿verdad? En los que han superado la situación del contagio, ¿no? Sí, ahorita se tienen 30 casos confirmados y 2 de esos están en un estado de gravedad. Si bien es cierto, no están en estado crítico, pero sí están en estado de gravedad, pero ya están siendo tratados por el Ministerio de Salud, se les está dando toda la atención debida, con todo el equipamiento médico, etcétera. Entonces, y se está trabajando, ¿verdad?, en diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos 90 centros de contención. En los centros de contención tenemos 4.087 personas que están en los centros de contención, 712 personas que han sido retenidas por no respetar la cuarentena domiciliar, y también hago un llamado a la población a que respete la cuarentena domiciliar. Nosotros necesitamos que las personas se queden en su casa, es necesario, es la mejor medida que podemos tomar ahorita. Gracias, ministro, el tiempo se me fue. Felicidades por su trabajo y gracias de verdad por aclarar dudas, dice Martela Ortiz. ¿Qué pasará con las personas que están sin poder salir del país para Los Ángeles, California? En fin, hay muchas cosas, pregunta por ahí. Hoy a las 6 de la tarde los espero. El alcalde Vía Sky, Ernesto Mason, estará con este servidor en Ernesto López Radio, en 107 Fuego, y también en Facebook y en Twitter, para que despejemos más dudas de esta situación. Así es que desde ya los invito a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde. Gracias, ministro, por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y un saludo a toda la población y pedirle a todos que se queden en su casa. Yo sé que ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, pero es la mejor medida preventiva que podemos tomar ante esta epidemia de COVID-19. Queremos evitar el sufrimiento de la población, queremos garantizar la salud, y todos somos parte para poder garantizar esto, para poder cuidarnos. Necesitamos todos quedarnos en nuestras casas.
Gracias a usted. Viene arriba mi gente para que siga inyectándole este optimismo, este positivismo a esta semana. Primeramente Dios, ya vamos a salir de esto. Así es que desde ya ponga de su parte, quédese en casa, cuide a su familia, a sus hijos, evite andar en la calle, si no es por algo tan pero tan necesario. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.